Nada, señora consejera, le agradezco que sea valedora ante mi grupo para que me den más tiempo, pero ya nosotros nos lo repartimos más o menos bien. El problema es que hay tantos temas que nos llegan, supongo que a todos los grupos, sobre el asunto de la educación, que las comisiones y los plenos son insuficientes para abordarlos. Por eso hoy me permití, y me permitió la presidenta, de hecho, esta digresión que tuve en la primera intervención. Por otro lado, cuando pone usted el ejemplo de Finlandia, creo que no es el más adecuado. ¿Sabe por qué? Porque es que Finlandia dispone en las familias de hasta 3 años para estar, sean parados, sean estudiantes, etcétera, al cuidado de sus hijos. Y lo lógico es que, claro, el cuidado de los hijos en los primeros años, donde mejor están posiblemente sean con su familia, seguramente, pero la escuela y la institución escolar, dadas las circunstancias que tenemos, tiene que suplir hasta cierto punto pues esas desigualdades que existen entre gente que acude y puede acudir a los centros educativos de 0 a 3 años porque se lo puede pagar o porque en algunos ayuntamientos han tenido la sensibilidad suficiente para ofrecer plazas, pero los otros se quedan en la casa con la familia, y cuando los padres y madres tienen que salir porque tienen que buscarse la vida, pues son normalmente los abuelos y abuelas, esos canguros que suplen muchas de las deficiencias familiares. Me achacaba usted en que en la nota que salió de Podemos no hablaba de valores educativos. Creo que sobrado está el conocer los valores educativos. Y claro, precisamente este gobierno no se destaca por la detección precoz y la atención temprana, que es uno de los valores fundamentales que tendría que tener, y que ayer estuvimos discutiendo aquí en este Parlamento, y que tendría que tener desde la educación infantil. Usted conoce perfectamente, supongo, como yo, que la detección precoz de problemas se empieza de alguna manera a cubrir a partir de 3º o 4º de primaria, es decir, nunca antes, por mucho que se detecten, no se ponen los medios suficientes. Por tanto, yo creo que sería un valor importante hacer eso. Hablaba usted de la cantidad de dinero, claro, es que es relativo el dinero, es en función de dónde colocamos en la política nuestras prioridades. Es decir, si decidimos que vayan 300 millones para hacer un túnel o para hacer un puerto innecesario, pues vale. Pero si decidimos que haya 50 millones para destinarlo a la educación, a lo mejor, y para hacer 800 y pico unidades más. Hablaba la diputada del Grupo Nacionalista Canario de los miedos. Claro que hay miedos en la gente que hay, y sobre todo si no se ponen los medios, ¿sabe? Sobre todo si no se ponen los medios puede haber miedos, porque no se puede escolarizar sin cumplir las condiciones adecuadas en los centros. Luego le voy a proponer algunas ideas por si usted quiere elaborar el plan antes de que terminemos la legislatura. A lo mejor en esta segunda intervención nos habla ya del plan y entonces nos enteramos de qué va la cosa, ¿no? Yo creo que en este Parlamento estamos acostumbrados a que a veces desde el Gobierno nos cuenten muchos cuentos. Y yo, de alguna manera, rememorando a León Felipe, digo que no nos cuenten más cuentos, me los sé casi todos ya, estamos cansados de oír cuentos, por tanto, háblenos de realidades. Y cuando ustedes adoptan alguna medida, como ocurrió en los últimos presupuestos, sobre el tema de 0 a 3 años, ¿qué medida adoptaron en los presupuestos? Pues que la gente se lo descontara en la declaración de la renta, ¿verdad? Un pago de 300, 400 euros en la declaración de la renta. Y uno dice, ¿esta medida realmente iba a favorecer a los sectores más desfavorecidos que ni siquiera alcanzan los medios suficientes para hacer la declaración de la renta? Pues no. Por tanto, está bien, alcanza a una serie de sectores de la sociedad, pero no atiende a donde está el problema fundamental, que eran los sectores más desfavorecidos. Cuando ustedes se eximen de responsabilidades y achacan, por ejemplo, el que hayamos presentado nosotros en el Gobierno y se basan en un argumento que es el que ustedes en Canarias no aplican, porque dicen que como no se ha hecho a nivel de Estado, no tienen capacidad para aplicarlo en Canarias. Perdone usted. La semana pasada salía el señor Clavijo en los medios de comunicación con esa misma cantinela. Yo le voy a dar algunos datos de comunidades autónomas
que usted conocerá también, donde sin esta existencia de una norma superior que ampare y que obligue de alguna manera a hacer oferta de titularidad pública en plazas de 0 a 3 años, se ha venido haciendo durante los últimos años. Mire usted, el País Vasco tiene un 52,7% de oferta. Claro, me dirá, el País Vasco tiene una hacienda especial y unos criterios. Madrid, con un Partido Popular gobernando en los últimos tiempos, un 48,2%. Galicia, 42,6%. Andalucía, 42,5%. Cataluña, 38,9%. La media estatal, 37,1%. Canarias, la última, 13,7% de oferta en 0 a 3 años. Por tanto, no hay disculpas para esto. Puede haber, siempre vale cualquier disculpa, pero no nos vale. Aquí hay hechos objetivos de que no ha habido voluntad política en Canarias para que eso se lleve adelante. Por tanto, los cálculos están hechos. Usted seguramente, pues el censo no estará totalmente actualizado, pero en torno a 11.000 nuevas plazas. ¿Qué dice esto? ¿Que hay que ofrecer 11.000 nuevas plazas? No, porque seguramente no todos la van a demandar. Pero hay que hacer oferta pública suficiente desde lo público. Y yo me temo una cosa, es decir, aquí hay poderosos sectores que hacen inversiones en el ladrillo primero, luego lo hicieron en otros lugares y algunos las están empezando a hacer, también algunos de esos que proceden del ladrillo en la educación y en la educación infantil. Me gustaría que usted y su gobierno nunca respondiera a las presiones de esos sectores, como pasó en otra anterior legislatura, donde se tuvieron que devolver varios millones de euros al Estado por no haberse aplicado a la educación infantil en Canarias. Y se obedeció, de alguna manera, a presiones de esos sectores que hoy están controlando centros educativos en infantil en las islas. Por tanto, mire, y lo que le pido es que cumpla la ley. Lo que le pido es que cumpla la ley canaria de educación que nos dimos en este Parlamento y que le dimos a la sociedad canaria en su conjunto. En el artículo 29.8 de la ley habla de que las administraciones públicas promoverán un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en el primer ciclo de la educación infantil 0 a 3 años. No está esperando la ley canaria que sea Madrid quien lo diga, lo dice la propia ley canaria de educación. Y lo dice precisamente y lo añade en la disposición adicional 19ª, habla de que en un año usted tendría que haber presentado, si no usted, el anterior consejero, o en este caso usted que lleva 3 años en la consejería, pues ha tenido tiempo también para ello, un mapa, un plan, de alguna manera cómo pensaban reutilizar los espacios que hoy en día existen en los centros educativos, ofrecer ludotecas y locales que no tuvieran que suplir en absoluto a 0 a 3 años y la necesaria formación de los trabajadores y trabajadoras para hacerle un reconocimiento de las competencias profesionales y cualificarlos. Eso lo dice la Ley Canaria de Educación y ustedes siguen sin cumplir la fecha de hoy. Y bueno, yo creo que es innecesario seguir insistiendo en los valores educativos de esta ley. Por tanto, me voy a centrar más en lo del plan. Porque los valores educativos hablábamos de la detección precoz, del estímulo, de la potenciación del desarrollo, de la función compensadora de las desigualdades. Es fundamental si queremos hablar de compensar desigualdades y no seguir reproduciendo las clases sociales, que es una cronificación en Canarias y que parece que se está interesado desde el Gobierno en que eso continúe así. Yo le planteo algunas ideas para ese plan. Comencemos por las escuelas infantiles que ya existen. Los municipios, algunos se las pueden permitir, otros las mantienen a duras penas con mucha voluntad política. Coopere el Gobierno con cabildos y con ayuntamientos de manera conjunta en la medida de lo posible para que esas escuelas infantiles que hoy existen puedan seguir estando abiertas y ábranse también en otros lugares de los municipios. Y yo no defiendo que sea la municipalización de 0 a 3 años el modelo ideal. A mí me parece que lo debe absorber la Consejería de Educación. Pero en este proceso intermedio, por lo menos hasta que lleguemos hacia otra situación, hablemos al menos de ese apoyo necesario que necesitan los ayuntamientos desde el Gobierno. Y no debemos seguir dedicando más dinero público para el negocio privado de la educación. Hay que hacerlas de titularidad pública, porque es que en la plusvalía se va una parte de la calidad también. Cuando alguien gana en un negocio, la oferta total final del negocio no es de la total calidad. En un segundo término, usted debería realizar, desde mi punto de vista, o le planteo la posibilidad de que lo haga, un censo de posibles aulas existentes en centros educativos a fecha de hoy que necesitan, lógicamente, adaptación, necesitan obras y necesitan, de alguna manera, el que se adecúen a los niños y niñas de esas edades. Hagamos un censo de eso.
Y un censo de población demandante también, de población escolar, que cada centro educativo lo conoce en su área de influencia, qué población potencialmente sería demandante de 0 a 3 años. Y, lógicamente, todo eso tiene que llevar una ficha financiera que le agradeceríamos que le aportara en el Parlamento si tuviera tiempo de aquí al final de la legislatura. Un minuto más, señor Marrero. Convierta todo en inversión sobrevenida, que parece que siempre tiramos del fondo de lo que no existe o de lo que no se quiere. Usted conoce perfectamente que Asuntos Sociales en Canarias dispone de más de una docena de escuelas infantiles que a coste cero podrían ponerse de acuerdo usted y la señora consejera de Asuntos Sociales y el próximo curso ya pues formar parte de la red pública educativa de titularidad pública dependiente de la Consejería de Educación. Esas aulas están funcionando hoy en día, ese profesorado está capacitado, está titulado, por tanto, absórbalos y asúmalos. Es un trasvase a coste cero. Y, por último, planifique dentro de ese plan el actual mapa escolar de Canarias una posibilidad que yo les sugiero, que es que la situación de tener a los niños tan pequeños en centros educativos mezclados posiblemente no sea la buena, pero planifiquemos para el futuro y pensemos en los 25 años siguientes en que es necesaria una red pública de centros educativos de 0 a 6 años que acogerían perfectamente las necesidades y las demandas. Pero, mientras tanto, hagamos caso. Gracias, señor Marrero. Turno de la señora consejera.